Bueno, hoy en el Diálogo Atómico nos encontramos con Fer Ramírez, el licenciado Fer Ramírez, que siempre lo traemos acá a nuestros diálogos. Y el objetivo es hablar sobre el libro, esta publicación que se salió sobre la marcha de la crisis del coronavirus, que se llama Sopa de Wuhan, que reúne a muchos de los filósofos contemporáneos. Así que bueno, un poco la charla viene también a posteriori de que vos publicaste, Fer, un artículo comentando esta situación, que yo lo leí y un poco lo que hablas es de cómo estos filósofos están intentando controlar la experiencia del virus, por así decir, intentando evitar lo que es la metafísica de la presencia, y que bueno, eso está en tu lectura puesto en cuestión. ¿Te parece arrancar por ahí? Bueno, arranquemos, Mariano, ¿qué tal? Y bueno, buenos días a quienes nos vayan a escuchar también. Y, bueno, mejores augurios para transitar lo que nos queda de esta cuarentena, que todo indica además que se va a prolongar. Bueno, sí, Mariano, a ver, yo hice una serie de reflexiones intempestivas, vamos a decirlo así, que me fueron surgiendo en el propio muro de Facebook sobre lo que estos autores habían publicado antes de la compilación así denominada Sopa de Wuhan, pero que tomé esencialmente lo que los principales autores que uno puede referenciar aquí tuvieron como ocurrencias sobre esta pandemia, ¿no? Por lo tanto, no es un escrito demasiado formal el que yo hice. En contacto en Facebook me propuso publicarlo en un blog y allí lo hice circular. Lo hemos hecho circular. Yo tengo una crítica de conjunto hacia el grueso de las reflexiones que estos autores han vertido, ¿no? A mí me parece que se produce un fenómeno muy paradójico en determinadas cabezas filosóficas, siendo que la filosofía ha sido históricamente sentenciada y acusada de sentar sentencias, cosmovisiones y tratar de agotar siempre el sentido de la historia desde un saber obturado, cerrado, ¿no? Hegel ha sido siempre puesto en el banquillo de los acusados por ser aquel que elevó el saber absoluto. Y muchos de estos filósofos siempre se han presentado críticos de esas posiciones. Sin embargo, cuando uno los lee tratando de aventurar un sentido, bueno, tan exótico, podríamos decir, para mantener cierta diplomacia sobre sus modos de pensar el virus, uno dice, bueno, se han vuelto más metafísicos y más dogmáticos que lo que tradicionalmente han criticado la filosofía, ¿se entiende? Por ejemplo, da un ejemplo en concreto de eso, así para bajarlo un poco a tierra. Bueno, pero ¿por qué digo esto? Si tomamos, por ejemplo, a Agamben, ¿no? De Giorgio Agamben, un filósofo destacado en el pensamiento contemporáneo sobre la corriente de la biopolítica, ¿no? Prosiguiendo con algunos matices importantes respecto a la obra de Foucault y alguien que ha pensado también muchas cuestiones en torno a la religión y distintas temáticas, en fin. Bueno, Agamben ha presentado la irrupción del coronavirus básicamente como la gran excusa que los gobiernos necesitaban para sustituir el terrorismo y montar un estado de excepción, ¿no? Cuando vemos que Italia se ha convertido en uno de los centros más castigados y más atacados por la irrupción de esta pandemia, y sencillamente no podemos tomar determinadas consideraciones o ciertas teorías forzadas, ¿no? Como las claves y las cosmovisiones para explicar y tratar de anticiparnos al sentido de la historia. Eso no significa que tengamos que festejar de una manera arbitraria el acontecimiento, la irrupción, el devenir de un virus espantoso como este que nos está haciendo pelota, pero tampoco significa que tenemos que hacer de ciertos saberes, ¿no?, agotamientos explicativos de la historia ahí donde no nos compete quizás.
Hay como un asunto de... No me opongo a que un filósofo, a que un sociólogo, podemos tomar colegas, psicólogos, nos podamos pronunciar sobre cualquier temática que los efectos de una pandemia en muchos lugares del mundo como nos trae, en el sentido social, psicológico, afectivo, bueno, ni que hablar a nivel político, económico, pero una cosa es eso y otra cosa es tratar de hacer del coronavirus un engranaje necesario de una estructura teórica. ¿Se entiende lo que estoy planteando con esto? Sí, básicamente, digamos, yo lo que siento es que hay como un mercado del concepto, ¿no? Uno propone un concepto, que en el caso de Agamben, el estado de excepción fue una temática, un concepto que marcó toda su obra, o gran parte al menos, y uno después, como en este caso lo que vos decís es que uno aplica ese concepto hasta el hartazgo para subsumir cualquier experiencia de la realidad a el orden de ese concepto. Exactamente, vos resumiste un poquito todo lo que yo intentaba transmitir recién. Por eso yo rescato las respuestas que le han dado a Agamben tanto Jean-Luc Nancy como Roberto Espósito, ¿no? Jean-Luc Nancy, otro destacado filósofo francés, que ha trabajado mucho la temática del lazo social a través de cómo él ha pensado la comunidad, un filósofo que toma la herencia de la fenomenología, ¿no? Que ha interpelado mucho al psicoanálisis también. Bueno, Jean-Luc Nancy uno puede leer muchas de sus obras, y Jean-Luc Nancy dice, expresando el afecto que él tiene por Agamben, pero le responde, ¿no? Dice, bueno, Giorgio, si yo te hubiera hecho caso, no estaría vivo, no me hubiese hecho el trasplante de corazón, que fue lo que lo salvó a él, ¿no? Porque si todo lo que implica, vamos a decirlo así, ¿no?, conceder a la ciencia, a los poderes establecidos, la voluntad ya es la enajenación hacia dispositivos de poder, de captura, sencillamente la vida se torna con ciertas modalidades de paranoia instituida que no permite tener un análisis más complejo de ciertas realidades. ¿Se entiende? Sí, mira, mi hipótesis ante eso es la siguiente. Que hay como en el pensamiento contemporáneo, llamémosle, en estos autores de la herencia biopolítica, por así decir, hay como una alergia, un miedo, una paranoia ante todo lo que es una positividad, una acción concreta de algo sobre alguien. Y inclusive de alguna manera me parece que puede rastrearse algún tipo de influencia casi inconsciente del marxismo de Lenin, pero no de Lenin en sí, sino de la ataque. O sea, es un error de olvidar que aquello de el estado de propaganda que proponía Lenin como forma táctica de organización para denunciar al capitalismo era una táctica, no una estrategia. O sea, si en aquel momento el marxismo tomaba el poder, iba a tener que hacer acciones positivas. No se puede llevar a cabo una sociedad sin una acción positiva. ¿Se entiende? Y por eso es gravísimo tener una alergia ante todo tipo de acción positiva. Sí, estoy de acuerdo. Yo tampoco interpelo a Agamben pidiéndole a él o a cualquiera de los filósofos y autores que se han pronunciado sobre la pandemia y han trascendido. No les exijo, no les pido a ellos una dimensión propositiva o positiva, si vos querés, acerca de un deber ser para la sociedad, para la política. Y hay gente que se ha enojado conmigo y me ha dicho, bueno, pero entonces con tu criterio deberíamos censurarlos o qué le estamos pidiendo. No, ni censura ni interpelación para una propuesta positiva, porque quizás no esté en manos de ellos resolver estos problemas. Quizás los aportes que se puedan hacer desde el pensamiento en general, desde distintas disciplinas, tienen que poder reconocer los límites y los encuadres desde los cuales se pueden trazar. ¿Se entiende? Entonces parecería ser que algo, por ejemplo, de sentido común, como lo que le respondió también a Roberto Espósito, que le dijo, mira, más que los problemas con un sistema totalitario, tenemos problemas con un sistema sanitario colapsado. Entonces uno podría empezar a pensar a partir de ahí en otros términos la situación, que es un poco lo que decís vos. Bueno, no se trata de forzar
una crítica de la pura negatividad, ahí donde en realidad quizás haya que empezar a pensar, ¿sí?, en otros términos. Entonces, claro, es esto un poco la crítica que yo he visto que se ha repetido en este conjunto de pensadores, con ciertos matices y diferencias, ¿no? Bueno, qué sé yo, tomemos, se ha trascendido mucho para quienes nos interesa un poco el campo quizás de la filosofía con mayor especificidad, el debate entre entre Slavoj Žižek y Byung-Chul Han, ¿no? Un filósofo coreano que se ha puesto de moda ya hace algunos años y que se ha convertido en una especie de bestseller, ¿no? Ha publicado compulsivamente un libro tras otro, y el debate ahí se trató de reducir un poco entre el pesimismo y el optimismo respecto a cómo saldríamos de esta pandemia, ¿no? Žižek veía en esta pandemia la posibilidad regia de una esperanza para el comunismo, y Byung-Chul Han dice, no, todo lo contrario, esto nos va a hacer más individualista, no va de ninguna manera a atentar contra el capitalismo, acá lo que se ha impuesto nuevamente es el poder de la soberanía inmunológica, del cual los estados detentan frente a situaciones como estas. Bueno, puede ser un debate con cierta validez en algunos aspectos. Yo lamento no compartir el optimismo de Žižek, sencillamente no puedo trazar la asociación entre coronavirus y comunismo, salvo con la ironía tristemente chistosa de el virus es el comunismo. Bueno, pero fuera de eso, digo, no lo puedo ver así. Y tengo algunos matices, obviamente, con la concepción de poder que plantea Chul Han, ¿no? Que bueno, si vos querés podemos... A mí me... un poquito sí. a eso. Ahí vamos, ahí me da la impresión que es un escenario abierto en sí, digamos, ¿no? No en la postura maximalista de Žižek de se viene el comunismo gracias al virus, pero algo de eso dice Žižek, algo dice Butler también ahí, sobre la posibilidad de que se exija la situación, generar un tipo de cooperación sanitaria internacional, que, bueno, racionalmente, lógicamente, amorosamente, tiende a parecer lógico, pero creo que es un escenario abierto que se va a jugar y que, bueno, en el caso de Butler hablaba sobre el tema del problema de cuando el día que exista la vacuna, ¿no? Sí, Butler hace referencia a el manejo del poder político y económico para monopolizar o detentar, digamos, vamos a decirlo así, la vehiculización de la vacuna. Digo, si Estados Unidos se la quiso comprar a Alemania, ¿qué potencia va a capitalizarlo? Bueno, lógicamente es un punto importante ese, hay que ponerlo sobre la mesa. Si no estoy mal informado, parecería ser que Bernie Sanders se bajó de su candidatura presidencial, ¿verdad? No, esto habría que chequearlo, pero bueno, Butler lo que hace es más o menos reeditar sus esperanzas en Bernie Sanders, pero no sé si Bernie Sanders sigue ahora en carrera, eso habría que chequearlo. Digo por alguna cosa que leí por ahí. Pero sí, la verdad que si pasó eso, pasó hoy, porque hasta ayer no había pasado, pero... Sí, te estoy diciendo de algo que leí hace pocas horas. Ah, ok. Y habría que chequearlo, ¿eh? No sé si tenés incluso ahí la posibilidad de... El punto es el siguiente, más allá de eso, en la práctica, ya Bernie Sanders estaba fuera de carrera, o sea, no tenía cómo... Sí, pero... Sí. No tenía cómo ganarle a Biden. Pero sí, bueno, ella como que cifraba... cierto tipo de esperanza en Bernie Sanders y ella, claro, apostaba a la figura de Sanders y en Warren, porque está ligada al Partido Demócrata, ¿no? Con sus simpatías por el Partido Demócrata, entonces bueno, expresó eso, digo, no sé si hay tampoco como mucho más sobre algunas cuestiones quizás para tomar. Lo que digo, Fer, es esto, escúchame lo siguiente, es que estas dos posturas de Žižek y de Butler, y contrapuestas a la postura de Chul Han, digamos, para mí dan la pauta de que es un escenario abierto en el que lo que pase después de la pandemia
dependerá de lo que hagan muchos actores sociales y también de cómo nos preparemos para actuar en ese contexto, porque ahora pasamos a profundizar un poco lo que dice Chul Han, pero en su caracterización, que me parece correcta también en parte, es que el modelo chino con sus tecnologías siglo XXI de biopoder va a ganar cierta legitimidad, digamos, en su funcionamiento, y la verdad que tal como él lo describe en el texto, que ahora podemos repasar algunas de sus características, es tremendo. Sí, a ver, ahí hay varias cuestiones. En primer lugar, esa China que fue, digamos, criticada siempre por el modelo autoritario con el que determinó la restauración capitalista a base de sangre y fuego, la China de la soberanía digital, en fin, algo parecido a lo que también intentó implementar o intenta implementar todavía Corea del Sur. Parecería ser que ese modelo ahora se ha convertido un poco en un faro o en una brújula para justamente, tomar toda la capacidad de neutralización del virus. Hoy entiendo que Wuhan, que fue el punto cero del contagio y a partir de lo cual se expandió todo esto, no tiene infectados o ya ha salido de la cuarentena, si no me equivoco. Y China ciertamente ha tenido casos de reincidencia también, pero bueno, es cierto, se ha convertido en el país que ha logrado, con todos estos dispositivos que el mismo Chul Han describe ahí, pero que hoy podemos ver en todos los medios, ha logrado, sí, ciertamente neutralizar, bajar, digamos, los niveles de infección de la pandemia, pero bueno, lógico, abre toda una serie de interrogantes. Digo, ese es el único modelo, es la única forma. Hay que volver, digamos, al espíritu del Leviatán, ¿no? Digo, enajenar todo lo que hace a tu voluntad individual a ese gran Leviatán que es el que te va a cuidar y a proteger a costa de la pérdida absoluta, digamos, de tus voluntades y libertades. Bueno, yo entiendo que esa pregunta tenga cierta legitimidad, y no está mal hacérsela. Lo que digo también respecto a cómo Chul Han en general ha caracterizado el poder es que a mí siempre me ha resultado un tanto esquemática la manera en que él ha tenido de concebir ese poder, ¿no? Él tiene un libro que se denomina así, Sobre el Poder, ¿no? Un libro de hace algunos años que publicó. Y ahí él, vos fíjate qué paradójico, ¿no, Mariano? Porque él ahí en ese libro lo que plantea es que el poder, sobre la base de la violencia, la fractura, el conflicto, bueno, es claro, no garantiza la estabilidad para la reproducción del propio poder y más bien lo termina poniendo como algo secundario en la historia, porque para Chul Han el poder más bien siempre se consolida o se reproduce a través de ciertos mecanismos en la subjetividad que generan la afirmación de sí, ¿no? En lo que él dice, la afirmación de sí. Bueno, el poder tiene que lograr que todos nos identifiquemos con una manera de sentirnos nosotros mismos a través de determinados mecanismos de socialización, y eso va a generar que el poder se ejerza de una manera más sutil, ¿no? Más continua, más estable, y no tenga que recurrir tanto a la violencia, a la fractura. Algo así como una internalización del poder. Sí, una internalización del poder sobre la base de la potencia del sí o la afirmación del sí, ¿no? Acá lo vivimos con el célebre sí se puede, pero bueno, de manera más banal, esto es una caricatura, digo, hay que pensarlo esto llevado a las grandes esferas, ¿no? del ejercicio del poder. Y en realidad no, la violencia, la fractura, el conflicto y las fronteras inmunológicas han estado siempre a la orden del día para ejercer el poder. Lo que pasa es que Chul Han está planteando que frente a la excepcionalidad que nos presenta el coronavirus, se ha retornado ahora el sistema inmunológico. Y yo me pregunto, ¿cuándo se acabó el sistema inmunológico? Porque yo no creo que haya sido con la irrupción del coronavirus que hemos vuelto a la concepción inmunológica del poder. Está bien, ¿no? Pero algo... Sí, entiendo, pero
de alguna manera ambas cosas conviven. Imagínate que si... Entonces hay que complejizar el panorama. Vos lo decías muy bien cuando te referías a empezar a admitir un principio de realidad. Panorama incierto, escenario incierto, ¿sí? Poder complejo, donde coexisten distintos mecanismos y dispositivos. Entonces no se pueden trazar esquemas, no se pueden agotar los devenires que la historia nos está reservando con una irrupción de la pandemia que estamos atravesando con tal magnitud de una manera forzosa. Entonces me parece que aunque quizás no tenga tanta ambición epistemológica, es digno decir: hay un escenario incierto y los mecanismos del poder todavía nos sorprenden en sus complejidades, en sus maneras de cruzarse, en sus modos de relacionarse. Y esto es un poco los matices que yo tengo con el planteo de Chulhan. Si vos vas al libro sobre el poder, y parecería ser que el poder como afirmación de sí termina siendo un planteo descafeinado, ¿no? Perdón la metáfora que utilicé. Termina siendo un planteo descafeinado sobre el funcionamiento del poder, ¿no? Ok, pero... Descafeinado, y bueno, él hace su lectura particular sobre Hegel, sobre Nietzsche, sobre Foucault. En fin, yo he tenido con un amigo, hemos presentado a una revista española, imagínate, ahora está todo parado, ¿no? Con esto, un pequeño artículo poniendo en cuestión un poco el planteo de Chulhan sobre el poder. Si en algún momento las cosas retoman su rumbo y esto sale publicado, por supuesto que ahí estaré para compartirlo, ¿no? Ok, yo lo que marco es que esta dimensión de la internalización hay que prestarle atención, porque por ejemplo, en el contexto actual argentino, ¿no? Pero que vale para cualquier otro país, de estar encerrado en casa, supongamos que la población no saliese a denunciar que esto es una operación de biopolítica, de dominación a partir de un esquema moral comunitario, y la gente se rebela y sale a la calle porque no quiere ningún tipo de poder que le viene a decir lo que tiene que hacer. Sería una catástrofe, digamos. Ahí... No, por supuesto, pero ahí está, es importante lo que señalás, porque ahí hay que separar los tantos. A ver, que era un poco lo que yo te decía antes. Yo no estoy en contra al contrario, yo estoy plenamente a favor de que cada uno desde su disciplina, de su perspectiva, se pueda pronunciar en torno a lo que está sucediendo, en tanto se puedan hacer aportes significativos. Entonces, lógicamente uno no puede mantener una posición ingenua y decir, ojo, que hay, frente a la irrupción de esta pandemia, bueno, determinados modos de ejercicio del poder, determinados intentos de capitalización política, determinadas manipulaciones de las cosas que tratan de sacar su tajada de esto. Podemos discutir durante mucho tiempo la situación de los estados que hoy están atravesando, digamos, los mayores focos de conflicto y de infección con la pandemia, con el coronavirus. Y bueno, entonces imagínate cuántas cosas tenemos para decir sobre Trump, sobre lo que pasa en Italia, en Alemania, en Francia, en España y acá mismo, ¿no? Digo, eso a nivel por arriba, si vos querés, ¿no? Digo, acá hay una serie de conflictos que están irresueltos y que se han agudizado, digo, desde el problema de los despidos y las rebajas de sueldo que las empresas han aprovechado para hacer con esto, desde la falta de protección e insumos que no cuentan muchos trabajadores considerados esenciales, desde la parálisis económica que no tiene todavía los suficientes paliativos. Bueno, podríamos enumerar un sinnúmero de conflictos, de problemas donde lógicamente hay efectos de poder y el poder está metido. Pero una cosa es eso, ¿se entiende? Y otra cosa es lo que yo le critico a un cuerpo de pensadores que han forzado hasta el hartazgo sus teorías
para hacer de la irrupción de esta pandemia un engranaje necesario y lógico de sus estructuras teóricas, y eso me parece que representa un grave problema para cualquier apertura del pensamiento. ¿Se entiende? Una cosa es, esto trae muchos problemas a nivel político, económico, y a nivel, si vos querés, de lo que está pasando en cierta fractura preocupante del lazo social, ¿no? Digo, te habrás enterado seguramente lo que ha sucedido en algunos edificios donde los médicos pasaron a ser la vieja figura del leproso. Es una locura, porque indignados contra los médicos, ¿no? Poniendo carteles, advirtiendo con ojo con los médicos que viven en estos edificios, que son los que nos traen el coronavirus. Bueno, yo lo voy a decir a riesgo de que esto sea criticado, pero son gérmenes de fascismo. Y convive... Y una no soy muy adepto al término microfascismo, pero son gérmenes de microfascismo, y esto también no lo tenemos que replantear en términos sociales. ¿Se entiende lo que digo? Tanto los conflictos que hay por arriba, las intentonas y las capitalizaciones que el poder intenta hacer de esto por arriba, como este tipo de podredumbre social que estamos encontrando también por abajo de mucha gente del montón, que si vos vas a un supermercado y tosés te pueden linchar, que si vos sos médico y estás en un edificio pasás a ser un leproso, que si vos salís a laburar porque no te queda otra y porque te obligan, ya sos sospechoso. Bueno, y eso también sumado a los episodios de irresponsabilidad social que hemos visto. Bueno, la otra vez, ¿no? Había un tipo que salió a hacer una pintada sobre Huracán San Lorenzo, no recuerdo qué equipo, o el surfero que vino de Brasil y mintió y quiso pasar de largo por los controles. Bueno, ese tipo de episodios también son condenables, pero digo, estos son problemas reales que la pandemia retrató y puso de manifiesto, y los tenemos que tomar y los tenemos que pensar y tenemos que encontrar la manera de superarlos, por supuesto. Ahora, esto no tiene nada que ver, se entiende, con las críticas que yo tengo hacia, vuelvo a repetir, un grueso de pensadores contemporáneos que han forzado mucho sus teorías para explicar lo que está pasando. ¿Se entiende, digo, los dos planteos? Sí, conviven. En el caso de los médicos me importaba señalar que también es síntoma de, no sé si la palabra correcta técnica, una psicopatía social también, porque convive el aplauso cínico con ese miedo terrorífico ante el médico foco de contagio, y al mismo tiempo también vuelve a manifestar, según mi lectura, un problema de relación con la positividad, en este caso con el sistema inmunológico propio, el personal. El virus es un patógeno que me viene a atacar a mí, que soy una pura superficie de recepción del otro que actúa sobre mí. Y no hay ningún tipo de confianza en lo que yo soy. Y te lo conecto. Te lo conecto inclusive con a nivel político internacional. Hace poco tuve una charla con un estudiante norteamericano que estaba acá en Buenos Aires haciendo una pasantía de periodismo, y él me decía, lo que pasa es que alguien tiene que dominar, y la verdad es que tiene razón. O sea, tenemos que superar el conflicto con el poder, me parece. El poder es necesario, el punto es, ¿qué hacemos con el poder? Bueno, claro, esto que vos decís, o lo que te decía este estudiante, me remite a todo un debate, quizás, bueno, quienes nos referenciamos todavía un poco más en el campo de la izquierda, esto se ha tomado también con mucha, digamos, mucha vehemencia. Bueno, claro, ¿qué hacer frente a las fuerzas de seguridad, ¿no? Que hoy han tomado, digamos, el control de muchos enclaves del país para garantizar la cuarentena, ¿no? Uno se pregunta, bueno, a ver, frente a una situación así, ¿no? ¿Cómo garantizamos, ¿no? Lo que durante, si vos querés, mucho tiempo no pudimos garantizar con educación, con responsabilidad, con cierta concepción un poco más abierta, muchas cosas, bueno, lo que vos quieras, ¿cómo lo garantizamos en el aquí y ahora? Bueno, esto es un debate, ¿no? Digo, tiene que salir el ejército, tiene que estar la gendarmería cumpliendo el papel que cumple. ¿Qué pasa con los abusos policiales?
Ciertamente la organización Correpi ha denunciado una cantidad de abusos policiales que han existido alarmantes y que se sabía que esto iba a pasar, pero la pregunta es justamente, bueno, ¿de qué otra manera se puede reorganizar el ejercicio, ¿no?, de garantías para una cuarentena como esta? Porque yo, por una cuestión, lógicamente, de principios, pero también práctica, digo, de mantener la integridad de la vida, sobre todo de los sectores más castigados, más vulnerables, que son víctimas, la mayoría de las veces, del aparato represivo del Estado, digo, no a los abusos policiales, no. Pero claro, el debate, cuando vos decís tenemos que superar el trauma con el poder y dejar de convertir al poder en el sinónimo por excelencia de la maldad, de la opresión demoníaca, etcétera, bueno, ¿y qué hacemos entonces para pensar una alternativa a todo esto, ¿no? Lo voy a decir en términos, Mariano, lo voy a decir en términos menos simpáticos. ¿Cómo garantizás una cuarentena en estos términos? ¿Con un flower power ciudadano donde todos asumimos la conciencia de la noche a la mañana? O, bueno, tenemos que pensar en esquemas más rígidos, ¿no?, para esto. Ahora, ¿eso significa darle vía libre a los abusos policiales? No, por supuesto, todo eso debe ser repudiado y rechazado. No es un escenario sencillo. ¿Se entiende lo que digo? No es un escenario sencillo, pero son cosas que tenemos que pensar. Entonces, lo que justamente ahí, volviendo un poco al principio de esta temática por la cual yo te agradezco me hayas convocado, bueno, entonces estas son las cosas que hay que pensar, ¿no? Digo, estas son las cosas que hay que pensar, y no si esto es un sustituto del terrorismo, o si la esperanza del comunismo a los ISEC, o bueno, no sé, Paul Preciado, que nos convoca a desconectarnos y a hacer una asamblea de nuestros órganos, como decía alguien retratándolo irónicamente. Bueno, ahí me parece que le han errado unos cuantos, ¿no? Le han errado unos cuantos. Y tenemos un sinnúmero de problemas mucho más graves para poder pensar y resolver. Igual, sabes que yo ahí encuentro algo interesante, ¿no? Vinculado a esto que decías de Preciado y también lo que decía Bifo, ¿no? De esto de... Hablaba de... Déjame buscar la palabra exacta. Cómo bajar la velocidad social, no era la palabra que usaba él. Sí, ralentizar, sí. Estamos buscando acá... Desacelerar, sí. Que es interesante porque... algo así como una deflación psíquica, hablaba él. Y algo de eso está sucediendo, digamos. Y es verdad que también esa hipermotorización en la que estábamos sumidos hasta hace 10 días atrás es dañina también, digamos. Esa ultra velocidad de la ciudad, de los vínculos sociales, de la fiesta, de ser exitoso, de correr, de ir a la cara esa cadena de mandatos. De repente viene un virus que nos obliga a bajar un cambio de verdad. Y subjetivamente eso también es importante. Bueno, a ver, esto por supuesto no es nada menor. Lo puede señalar Bifo Berardi, lo podés plantear vos, cualquiera de nosotros que nos convoque este problema. Cuando uno anhela o desea el retorno a la normalidad, no está planteando, por lo menos digo, no es nuestro caso, entiendo yo, una añoranza cuasi melancólica por estos timings o ritmos de vida que en cierto sector social, ¿no? Digo, esto también, ojo, no importa, está bien, en cierto sector social. Es verdad, ellos están hablando de Europa y están representando a la vida europea y por ahí a un sector de la clase media alta de Argentina. Exactamente, a un sector de la clase media, ¿no? A un sector que, bueno, sí, tiene más de 3 laburos para sobrevivir, entre ellos puede hacer algún que otro laburo que le gusta, en fin, vive hiperacelerada, esto no está en discusión, que esto nos obliga a un parate donde si todo aquello que realizábamos antes
nos proporciona una materia de reflexión crítica para poder reorientarlo en, como vos bien decís, en este incierto escenario post-pandemia que no tenemos la menor idea cómo se va a desarrollar, pero que no paramos de anhelarlo en algún punto. Bueno, claro que esto nos permite pensar desde ese punto de vista, lo que en algún punto tenemos la posibilidad de hacerlo, ¿no? Digo, yo no quiero dejar de remarcar que esto es cierto, Mariano, es una corriente global, tristemente global, está haciendo pelota una buena parte de Europa, hay muchos países que lo contrajeron, mirá, Estados Unidos está en el centro de esta tormenta, y ahora bueno, acá también, digo, pero no afecta a todos por igual, esto también hay que decirlo, ¿sí? No afecta a todos por igual. Acabamos acá en la Argentina de presenciar tristemente, ¿no?, una ola de despidos, de rebaja de sueldos y salarios, lo que ha pasado con los jóvenes trabajadores de las comidas rápidas, de las cadenas de comidas rápidas, que vieron rebajados brutalmente su salario. Las empresas aprovechan para esto. El gobierno no acierta todavía o no aparece todavía, digo, una voluntad o un plan político para poder hacer frente a todos estos problemas. Bueno, entonces, por eso digo, ¿no? Hay que ver esto en la masa global, ¿sí?, de afecciones que una pandemia como esta puede traer. Hay que ver después cómo va decantando en las diferencias de clases, en la posición de los trabajadores, en la posición de los dueños del poder económico, en fin, se entiende a lo que voy, ¿no? Totalmente, digamos, no puede haber ninguna, o al menos es mucho más desafiante, deflación psíquica en un contexto en el que no te está entrando un mango a tu casa hace 20 días y no sabes. Ahí tenés deflación de bolsillo, deflación económica, eso seguro, sí, y eso, bueno, yo estaba escuchando algunas cifras, una cosa impresionante, lo que se llega a predecir en términos económicos por ejemplo, acá en la Argentina se llegó a decir que se está cayendo un 1% del PBI por semana. Mirá, ¿no? Y los empleos que se van a perder, los que ya se perdieron, que se van a perder, pero en el mundo se hacen comparaciones, ¿no? Digo, con el crack del 29, por lo que está pasando, la cantidad de empleos, la baja que se pierden, la baja de exportaciones, ¿no? Las quiebras. Bueno, la verdad que es la cadena de comercio que se ha roto con esto, en fin, las parálisis productivas. Creo que nos espera un año muy duro y yo te digo, he hablado con amigos economistas a los que uno les tiene más confianza que otros y te dicen no hay forma de poder saber de acá a un año, a 2 años, las consecuencias de esto, ¿no? Por ejemplo, lógicamente, acá en la Argentina, ¿no? Digo, tenemos un INDEC parado, no se está haciendo ningún tipo de relevamiento obviamente por el lógico parate que tenemos con la pandemia en materia de indigencia, pobreza. Pero ¿qué pasa cuando se midan, qué pasa cuando se lleguen a medir las cifras de indigencia y de pobreza actuales? ¿Se entiende? De que estamos atravesando en estos periodos de cuarentena. Bueno, como puede ser escalofriante. Te hago un INDEC perceptivo, te hago, Fer. Como bien sabés, yo trabajo docente acá en el conurbano, por ejemplo en una escuela en Villa Lanzone. Hace bastante trabajo ahí, así que tengo un vínculo corporal con el barrio, por así decir. En todo este tiempo que trabajé ahí, nunca vi lo que pasó hace una semana, que bueno, los docentes cumplimos tarea de repartir alimentos a veces cuando vienen los camiones de la provincia. Sí. Aparte de eso, que había mucha gente para recibir, que eso es lo de menos, la gente que no estaba yendo a la escuela a recibir, toda la gente que me crucé por la calle en Lanzone hace una semana atrás, todos venían de buscar alimentos de otro lugar. O sea, la gente venía caminando con ollas por la calle. Te juro que en todo este tiempo trabajando en esta zona nunca lo vi. Así que la situación en los barrios es realmente límite. No, es terrible. Y el conurbano, bueno, sabemos que siempre es el termómetro por excelencia que te anticipa un poco o te retrata un poco la temperatura social más caliente del país.
eso sin lugar a duda. Y bueno, no nos olvidemos que por algo el gobierno ha puesto incluso al ejército a repartir comida en las zonas más postergadas del conurbano, porque ya no han encontrado mejores o mayores formas de contención social frente a una potencial crisis que esto puede desatar o ya está desatando. Por el cuadro que describís vos, me imagino que debe ser en moneda cotidiana en muchos otros rincones también. Así es. Bueno, en resumidas cuentas, esto recién comienza. Es decir, la cuarentena puede durar Continúa, sí. La cuarentena puede durar X tiempo más, que pueden ser varias semanas más, sobre todo en distintas ramas. En la educación va a durar bastante más. Sí. Pero el día que termina la cuarentena es recién el primer capítulo del libro, la cuarentena, o el segundo si querés, porque el primero será China quizás, pero luego van a venir varios capítulos que van a ser sobre todo económicos y civilizatorios, que bueno, seguiremos analizando. Yo por el momento lo que quiero decir es que, por ejemplo, lo último que digo, me gustó esta idea de Preciado de emancipación cognitiva y de generar nuevos recursos cognitivos. Al menos en este contexto de pandemia nos obliga a seguir, a generar nuevas formas de vivir, por así decir. Yo, por mi práctica personal, que es mi cuarentena es individual y solitaria porque soy soltero y vivo solo, a mí la práctica de respiraciones y meditaciones me está funcionando muy bien. Me está haciendo que los días pasen de una manera bastante abundante, puedo decir. Así que eso, ese buscar estos recursos cognitivos es algo que recomiendo. Y una cosa, un último comentario astrológico. Vos sabés que yo investigo estas cosas también y las vinculo. Sí, recuerdo, sí. De modo materialista también. Los astrólogos estaban el año pasado preveyendo que estas cosas iban a pasar. Es interesante porque vos buscás los videos de 2019 y los tipos estaban pronosticando que iba a pasar en 2020. No te decían, iba a haber un virus de tal lado, pero decían, está tal configuración y va a pasar tal cosa. ¿Por qué? Porque hay un tránsito de Saturno, que Saturno volvió a su casa regente, que es Capricornio, que como Saturno hace una órbita muy larga, son 20 y pico, 30 años hasta que vuelve a su casa, hasta su casa matriz, ¿no? La última vez que había vuelto fue entre 1988 y 1990, que cada vez que Saturno vuelve es como a Capricornio en este caso, vuelve a poner en tela de juicio las estructuras existentes y cambiarlas. Es como generar una energía de transformación. La última vez que estuvo fue entre 1988 y 1990. Bueno, los astrólogos estaban... ¿Has escuchado astrólogos decir algo sobre esto puntualmente, claro, referido a este año? En 2019 estaban anunciando, miren que Saturno está en este proceso, 2020 va a ser un caos, porque va a pasar esto. Y aparte, bueno, no quiero extenderme en esto, pero es una configuración de Saturno junto a otros planetas, por lo cual lo que ellos pronostican es que es un proceso largo de 2 años de transformaciones complicadas. Así que vos fíjate que, y yo insisto, ellos lo estaban diciendo el año pasado, antes que todo esto empiece. Fue increíble realmente. Bueno, esperemos que... Yo, la verdad, mirá, por lo que uno viene escuchando, si me decís 2 años, bueno, yo obviamente no es para quedarse tranquilo, pero si son 2 años, uno dice, bueno, podría haber sido mucho peor, pero la verdad, lo cierto es que no lo sabemos, y eso también, ¿no? Vos lo marcabas al principio, es muy difícil coexistir con la incertidumbre. Por estructura en el sujeto humano eso es muy difícil. Pero ¿qué pasa en una coyuntura que te redobla la incertidumbre, ¿no? Ojo con eso también. Quizás lo podamos tomar para próximas comunicaciones. Sí,